Con el gusto de siempre, le damos la bienvenida a su programa Voz es Personas con Discapacidad y que tomamos a partir de los temas que nos comparte a través de nuestros contactos el contenido de esto que es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Guillermo Correa y le invito a que se quede con nosotros porque de verdad es de interés para todos ustedes lo que hoy abordaremos en esto dedicado a las personas con discapacidad. De nueva cuenta tenemos invitados de Estímulo, este centro especializado para los temas que hoy estaremos tratando y que hoy abordaremos Estímulo, una respuesta a las personas con discapacidad. Les recuerdo nuestros contactos en redes sociales para que de manera continua estemos intercambiando comentarios en Facebook, Voz es, en Twitter, @voz_es, nuestro correo electrónico, voz-es@hotmail.com y nos puede seguir en cualquier momento a través de nuestro portal en internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión, imryt.org. Así de que, bueno, pues no hay excusa para que esté usted acompañándonos. Vámonos con el tema de hoy, Estímulo, una respuesta a las personas con discapacidad. La idea generalizada respecto a las personas que han nacido o adquirido alguna o más discapacidades es tanto en la familia como en la sociedad la que forman parte de un grupo vulnerable que requiere ser protegido, sobre todo aquellos que tienen una discapacidad desde niños. Cambiar nuestras ideas y pensar en ellos como personas con la posibilidad de un desarrollo formal y eficiente que les permite independencia y tal vez autosuficiencia en muchos casos por el resto de su vida, y nos parece fácil. Hoy nos aproximaremos un poco más a estos nuevos conceptos que están permeando en el entorno social. Existen instituciones como este Estímulo que pretenden detonar cambios trascendentes para quienes de las personas con capacidades diferentes, sus familias y la comunidad, pues a diario se preguntan. Bueno, vamos a ampliar todo esto de los temas que le he dado de manera general sobre la institución. ¿Qué clase, ya lo teníamos en alguna otra emisión de Voz es, de Estímulo? Le pregunto a la psicóloga Emma González, ¿cuáles son los puntos trascendentes de la historia de este centro como institución de asistencia? Bueno, surge de acuerdo al paradigma que se tenía antes, también hace 10 años, en la cuestión de brindar apoyo principalmente neurocognitivo a las personas con discapacidad intelectual. Ahorita uno de los cambios de los paradigmas a los cuales nos estamos enfrentando precisamente es el modelo económico. Sí. El modelo, bueno, sí, el modelo económico y el modelo social y el modelo comunitario. Entonces, pues bueno, ahorita estamos, digamos que en esta transición de llevar el centro, lo que una vez fue a una cuestión meramente clínica, ahorita pasar a una cuestión comunitaria de inclusión. Y esto también quiero entender que los lleva a constituirse como una respuesta a estas personas con discapacidad. Sí, uno de los objetivos que nosotros estamos pugnando pues es precisamente hacer una sensibilización en la comunidad. Tenemos ahorita la situación de atender en el albergue a personas con discapacidad, pero también tenemos no solamente la intención, ya llevamos haciéndolo desde hace más de 4 años con un programa extramuros en donde digamos que llevamos la institución o todo lo que tendría que ser una institución, ¿no? a las familias, a las casas de las personas con discapacidad que por alguna razón no pueden acceder ahorita a los servicios. Entonces, a manera de prevención, ¿no? Sí. A manera de ir erradicando estas barreras culturales, sobre todo, pues bueno, es que nosotros vamos y damos atención a las personas con discapacidad en programas centrados en la persona, que pues bueno, es precisamente en las comunidades y en comunidades en donde existe en comunidades marginadas, en donde existe un bajo nivel de desarrollo. También en esta ocasión el psicólogo Enrique Vázquez nos acompaña, él como desarrollador de programas extramuros. Le preguntaría, en Morelos, desde el trabajo que vienen realizando, ¿qué sucede con las personas con discapacidad en situación de abandono o con discapacidades psicológicas que impiden su independencia, tanto física, económica, todo lo que hemos visto en este contexto?
Pues bueno, en el proyecto Extramuros está muy enfocado en ir a comunidades marginadas, en Sí. donde los servicios no están al alcance inmediato de las familias y por consiguiente de las personas con discapacidad. Y entonces surge este programa de Extramuros como una respuesta ante esta dificultad o a esta marginación que tienen las personas con discapacidad dentro de estas mismas comunidades. Entonces vemos que hay dos cuestiones que están jugando como en contra de las personas con discapacidad. Una es que de por sí no hay un acceso directo a los servicios. ¿Seguro? Y otra es que hay actitudes y barreras dentro de las mismas comunidades que impiden que las personas con discapacidad se desarrollen. Entonces, tenemos estos dos impedimentos, tanto la falta de acceso a los servicios como que la misma comunidad aún no se adapta a enfrentar a la realidad de la discapacidad, es decir, la convivencia se dificulta. Entonces, el desarrollo pleno e íntegro de una persona o un joven con discapacidad, pues se ve más mermado. Entonces, la respuesta que se brinda es acercar a esta gente las opciones que tenemos como una opción comunitaria y además hacerles ver que se deben respetar los derechos de las personas con discapacidad y esta visión permita cambiar la concepción que se tiene de la persona con discapacidad de alguien que no puede, que no tiene esperanza de vida o que no debe tener acceso a ciertas cosas, sino que por el contrario, al tener los mismos derechos, debe tener acceso a las mismas oportunidades. Sí. Entonces, Y a partir de esta visión que tiene estímulo, de este objetivo, ¿qué relación hay con otras instancias? El DIF, por citar uno, seguramente tendrán con otras más. ¿Me lo responden después de la pausa, por favor? Estamos hoy en Voz es Personas con Discapacidad, platicando con los psicólogos Emma González y también con Enrique Vázquez. No le cambie, estamos de regreso en unos instantes. Estamos de regreso y les recuerdo nuestros teléfonos de producción, donde puede también hacer algunos comentarios, dejarnos algunos mensajes. El 243-6200, extensión 189, y agradeciendo también a quienes nos escuchan a través de las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión, la 102.9, la 100.5 y la 90.9 de su frecuencia modulada, y también en la 1390 de amplitud modulada. Estamos platicando con representantes de Estímulo, este centro, este albergue dedicado a atender a personas, adultos mayores con alguna discapacidad. Y antes de la pausa dejaba la pregunta, a partir de esta visión que tienen ustedes de ir más allá a las comunidades, de atender a lo que pudiera estar marginado de las personas en esta situación, ¿qué relación hay con otras instituciones? No tan solo el DIF, que es el ya tradicional a donde todos acuden, ¿no? Pero sabemos que hay muchos más. sí, hay muchísimos y precisamente por esta idea que se tiene de que la persona con discapacidad está segregada, está aislada, está excluida de la dinámica, digamos, natural Sí. de una comunidad, entonces en muchos casos se obvia desde la identidad, o sea, de tener un acta de nacimiento o una credencial que te identifique como ciudadano, que ya es cuestión del IFE o el INE ahora, hasta el acceso a las escuelas, el acceso al trabajo. Y obviamente para todas estas cosas hay una instancia en el gobierno. Sí. Entonces está la Secretaría de Educación Pública, está el DIF, está el INE, está la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Transporte. Todas estas, lo que buscamos es enseñarle a la comunidad que las instituciones están para poner a disposición los servicios que ellos brindan y las familias deben acercarse para que estos servicios se ejecuten hacia las personas con discapacidad porque es su derecho. Entonces no solamente es el DIF, Sí. estamos abriendo las puertas a donde se pueda, Sí, claro. en donde hay una falta o una carencia hay que ir y preguntar por qué, ¿no? Entonces realmente la cultura que estamos tratando de promover en las comunidades es, pues, es un ciudadano, es una persona y tiene derechos. Con Y como derechos. tal, hay que hacerlos ejercer. Y más que estamos en ese proceso, ¿no? De construir una sociedad con derechos, y que esto también, Emma, nos obliga a saber qué filosofía es la que ustedes utilizan ahí en Estímulo, precisamente, para generar todo este trabajo.
Bueno, la atención, digamos, está dividida en dos partes. Una es la cuestión del albergue, ¿no? En el cual atendemos a adultos y adultos mayores con discapacidad intelectual. Y la otra, a manera de prevención, es que una vez viendo qué era lo que ocasionaba toda la problemática en la persona con discapacidad, nos fuimos ahorita a atender a niños, ¿no? O sea, que es el programa Extramuros, pero donde ya lo comentaba Enrique, uno de los objetivos, pues bueno, es precisamente transversalizar la temática de discapacidad. A medida en las cuestiones de políticas públicas, por ejemplo, hay un órgano específico que es el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, el cual hasta apenas ahorita nos acaba de dar un programa nacional de discapacidad, después de 2 años de administración, en el cual precisamente es el órgano encargado de transversalizar la temática de discapacidad a toda la administración pública. Uno de los objetivos que buscamos es que se deje de conceptualizar a la discapacidad como si solamente perteneciera a un grupo en específico. La discapacidad es un factor humano que atraviesa todos los grupos poblacionales, atraviesa mujeres, atraviesa niños, atraviesa ancianos, ¿no? Entonces, se puede presentar a lo largo de la vida de cualquier ser humano. Y solamente que, pues bueno, debido al modelo médico se ha creado erróneamente que pertenece solamente a un tipo de población y generalmente se ubica que es niños. Y es que nadie está exento de tener una discapacidad. Digo, podemos crecer de manera normal, entrecomillado, y en cualquier momento tenemos una discapacidad. De hecho, al día de hoy lo vemos en cuestiones de violencia, las cuestiones de conflictos armados generan discapacidad, ¿no? Entonces, pues no estamos exentos. Y esto también me motiva a preguntarles, ¿qué proyectos están procesando? Porque ya comenzaron como centro de atención, servicio, de albergue, de atender a personas incluso ya abandonadas, que es otro problema que se le suma. Pero, ¿qué otros proyectos están trabajando para todo esto? Bueno, ahorita a medida en cuestión de política pública, ¿no? Precisamente se viene una situación interesante para México porque va a ser evaluado, es la primera vez que es evaluado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU. Entonces, pues bueno, digamos que estamos haciendo estas cuestiones de incidencia, nos estamos articulando también con otros movimientos que no necesariamente, ¿no? O aparentemente tendrían que ver con el tema de discapacidad, pero que, por ejemplo, está el movimiento de mujeres, ¿no? Sí. O sea, en el cual hay mujeres con discapacidad, mujeres que a raíz de la violencia adquieren discapacidad o mujeres que a partir de su discapacidad son severamente violentadas, como las que tenemos en el centro. Tenemos el tema de indígenas, tenemos el tema de niños, ¿no? En donde no precisamente otra vez segmentemos, digamos, que los grupos. Ahorita, digamos que es como lo que a mediano plazo, ¿no? O sea, a corto, mediano plazo tenemos debido a la evaluación que México va a tener en materia de los derechos de las personas con discapacidad. Y en el centro, pues bueno, lo que estamos tratando de hacer, aparte de brindar esta atención, pues insisto, es lo que está haciendo el programa Extramuros, que ya nos comentaba Enrique, que es precisamente revertir, ¿no? O sea, prevenir que la persona con discapacidad llegue a un deterioro que le impida, muchas veces ellos están hacinados en sus mismas comunidades. Y es que esta articulación de la que habla Emma, esos vínculos pues no es de cuate, es decir, oye, mañana ya comenzamos a colaborar, ¿no? Sino se requiere todo un protocolo, un proceso, y que también requiere de tiempo. Y Enrique, hablándonos de todo este programa de Extramuros que hay en Estímulo, también me imagino que están promoviendo modelos clínicos, asistenciales. ¿Esto hacia dónde va? ¿Me lo respondes después de la pausa, por favor? Sí. Estamos platicando con Emma González y también con el psicólogo Enrique Vázquez, ellos de Estímulo, hablando de personas, adultos mayores con discapacidad, este apoyo que se les está dando y todos los proyectos y programas que están implementando aquí en Voz Es del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es breve la pausa, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo el teléfono de Estímulo, donde usted también de manera personal puede preguntar, esclarecer algunas dudas sobre el tema de hoy. Adultos mayores con discapacidad, los servicios que se están dando
en este centro, en este albergue. 380-0758, 380-0758, seguramente ahí en pantalla lo podrá ver. Bueno, estábamos preguntándole, lo dejamos en el aire al psicólogo, a Enrique, ¿cuáles son los modelos que están tomando ustedes a partir de todo este trabajo, de esta vinculación que seguramente tendrán en un corto plazo con otras instancias? Sí, para aclarar un poquito esto, la base con la que nosotros nos llevamos en comunidad es promover el conocimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mencionábamos anteriormente que en el programa de Extramuros se trabaja en comunidades marginadas, indígenas o rurales marginadas, y lo que buscamos primero es acercar como nuestros servicios de atención a personas con discapacidad a las familias, para después empezar a fomentar la exigibilidad de los derechos, porque nosotros somos una institución que nos preocupan las personas con discapacidad, pero al promover esta imagen de exigibilidad, Sí. las personas se dan cuenta de que no solamente los problemas atañen directamente a la persona con discapacidad, atañe a todos. O sea, si por ejemplo hay una carencia en un servicio de salud para mi hijo que tiene una discapacidad, si yo en algún momento me llego a enfermar, me va a pasar lo mismo que a mi hijo. Y que es uno de los objetivos principales de este programa Extramuros. Exactamente. Que las personas tengan las herramientas para poder decir, aquí hay una falta y necesitamos que se corrija porque pues, los problemas nos golpean a todos. No dicen, tú tienes discapacidad, tú no. Sí. Enrique, con base en esta experiencia, ¿cuáles son las creencias, los paradigmas con los que se enfrentan ustedes y que seguramente tenemos que cambiar nosotros como sociedad para con las personas que enfrentan alguna discapacidad? Podría resumirlos como en dos palabras que a lo mejor son muy recurrentes en el tema de la discapacidad, pero yo diría que son la discriminación y la exclusión. Creo que parecían lo mismo, pero tienen no, sus aristas, no es lo mismo. Cuando tú excluyes, es decir, tú no entras de plano y ya, tú no tienes acceso a ciertas cuestiones. Y cuando tú discriminas tú tienes una condición que yo observo, que yo señalo y te trato diferente por esa condición que tú presentas. Puede que no te excluya, pero Sí. te trato distinto o no tienes los mismos beneficios que los demás. Entonces, si nos ponemos a pensar de una manera como honesta, muchas de las actitudes hacia las personas con discapacidad están permeadas por estas dos ideas. Eres diferente a mí y por eso te señalo. Eres diferente a mí y por eso de plano no te tomo en cuenta. Entonces yo creo que son como con las dos ideas que tenemos que luchar y que la gente debe de empezar a tomar acciones reales para poder modificar. Queremos crear una cultura más que de tolerancia, de inclusión real, de poder aceptar realmente la diferencia y de poder trabajar en conjunto. Y que es prácticamente como la columna vertebral de este programa Extramuros, ¿no? Sí. Porque por desconocimiento, precisamente en estas comunidades muy alejadas, no se tiene presente de todo esto. Sí, entonces, y sobre todo no estamos acostumbrados a hacer esfuerzos conjuntos. A veces, sobre todo en este tema de la discapacidad, se suele pensar, no, pues es que mi hijo o mi familiar le está pasando más mal que tú, Sí. ¿no? Y en realidad, cuando lo ponemos sobre la mesa, nos damos cuenta que a todos nos golpean los mismos problemas, a todos nos preocupan las mismas cosas. Y por lo tanto, si nos juntamos y trabajamos para que se solucionen estos problemas, el resultado puede ser más provechoso. Sin duda. Porque a lo mejor una voz no grita tan fuerte como 10 o como 20 o como 100. Y así se va haciendo comunidad. Emma, para concluir, con todo esto que nos han compartido, además de generar la conciencia de cómo tratar a personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, ¿nos pueden hablar un poco sobre este comité sobre los derechos humanos para las personas con discapacidad? Algo muy general y que la gente pudiera entender o pueda ser un punto de partida para que se interese y pueda también leerle, ¿no? Bueno, el comité evalúa al gobierno mexicano, ¿no? El gobierno mexicano, digamos que se obligó desde el 2008 a realizar una serie de acciones a favor de las personas con discapacidad.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está ubicado en Ginebra, en la ONU, lo que hace es precisamente evaluar qué tanto el gobierno ha hecho o ha dejado de hacer a favor de la población con discapacidad. Y este comité precisamente va a evaluar al gobierno mexicano el 15 de septiembre de este año y bueno, va a emitir una serie de recomendaciones hacia el gobierno, las cuales, pues bueno, las va a tener que acatar. Entonces, digamos que uno o esta situación de hacer conciencia en la población con discapacidad es para que precisamente esté al tanto de los derechos, ¿no? Que tienen que ser garantizados por el gobierno mexicano. Bueno, usted puede encontrarlo en cualquier buscador de su internet, ¿no? La Convención sobre los Derechos. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así es. Y que es pues emanada de un acuerdo en la ONU y que en el cual México se comprometió y pues... Y que México lo promovió. Además es pionero y fue promovido por una persona con discapacidad, ¿no? Aquí en México. Fue promotor Gilberto Rincón Gallardo. Bueno, le recuerdo el teléfono de Estímulo, este centro de atención a personas adultos mayores con discapacidad, 380-0758. ¿Me recuerdan la dirección, por favor? Es Subida Chalma 23 en Cuernavaca. Aquí en Cuernavaca, así de que, bueno, pues cualquier cosa sobre el tema ahí con ellos y nosotros agradecidos el que, como siempre, atiendan esta invitación y con respeto y reconocimiento al trabajo que realizan. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este tema personas con discapacidad, agradeciéndole de antemano también a Flor de María por apoyarnos con este arreglo en este estudio. 278-4571 es el teléfono de esta florería que se encuentra en Boulevard 17 de Abril aquí en la comunidad de Ocotepec. Mi nombre es Guillermo Correa, a nombre de todos y cada uno de mis compañeros que hacen posible esta producción, le agradezco el favor de su atención y lo espero en la próxima.